Hola, buen día. Pues muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos en la segunda parte de nuestra entrevista con el doctor Israel Arroyo. Les comentaba que él es historiador por el Colegio de México y además es investigador académico de la Benemérita Universidad de Puebla, la UAP. Y bueno, pues veníamos de platicar sobre toda esta coyuntura que tenemos actualmente con la relación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial a través de numerosas reformas que ha hecho el Ejecutivo, que ha presentado el Ejecutivo y que están siendo de alguna manera canceladas por una parte de los otros dos poderes. Y esto empieza desde la reforma electoral, el llamado Plan B, y después pues ese evento que hubo entre el viernes 28 y sábado 29 de abril con la aprobación de los 20 reformas de iniciativas de reforma de ley del Ejecutivo y aprobadas por el Senado, y después tuvimos recientemente en esta semana el decreto que fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar que ciertos proyectos del Ejecutivo se consideraran de seguridad nacional y de interés público. Y bueno, también en medio comentamos muy brevemente este chismorreo que ha habido entre la Suprema Corte de Justicia, la presidenta Norma Piña, y el presidente del Legislativo, del Senado, Alejandro Armenta. Entonces, bueno, venimos de esa conversación y ahora nos vamos a ir un poco a la parte histórica. A lo mejor nos toca escuchar un poco de cohetes en algún momento, además de los pajaritos de aquí del Jardín de Israel, porque hay una procesión del pueblo de los Reyes, de acá de Coyoacán. Entonces, pues ahí trataremos de hacer una pausa y esperamos su comprensión, ¿no? Entonces, bueno, Israel, ¿estás listo? ¿Quieres decir algo más? No, Edu, vamos. Sí. Bueno, digamos, el vínculo del libro que acabo de publicar, bueno, se publicó en 2021, pues es que trata el mismo tema, que son la división de poderes públicos, pero pues de forma histórica, en la época en que gobernó Juárez, ¿no? Permíteme presentar tu libro, porque justo eso me faltó en la presentación. Justo lo que vamos a conversar ahorita es un libro que publicó Israel de 2021 que se llama Juárez y sus gabinetes, republicanismo y división de poderes. Y pues bueno, justo lo que hay es una conexión muy interesante. Digo, por un lado, el rescate de Andrés Manuel López Obrador de ir recurrentemente al gobierno de Juárez y hablar sobre todas las reformas que hizo Juárez en aquel momento, y también pues esa conexión que hace Israel con estos tres poderes, ¿no? Y bueno, pues hacia allá vamos a ir. Y bueno, pues nada más mencionarles que este libro recibió una mención del premio Francisco Javier Clavijero en 2022, y bueno, pues ese es un dato importante. Entonces, pues gracias por la mención de la mención. Entonces, bueno, Israel, para empezar, tu libro es una mirada integral del sistema político mexicano en una parte del siglo XIX, particularmente en la reforma de 1857. Y desde ahí construyes una experiencia política de una época, de cómo se construye nuestro gobierno actualmente, el gobierno que tenemos actualmente. Y bueno, es también una perspectiva analítica comparativa, porque también en algún momento vas a recurrir a los ejemplos de Argentina, de Estados Unidos y de Chile, para ver cómo se construyeron esos gobiernos en esa misma época. Entonces, digamos, en ese sentido, y pensando en esta relación entre el pasado y el presente, a mí me gustaría primero preguntarte qué elementos históricos nos puedes o nos quieres colocar para mirar ese sistema político naciente del siglo XIX mexicano. Sí, mira, el libro no solo es sobre Juárez, sino es un libro sobre división de poderes, precisamente, y ver cómo estos poderes públicos interactúan.
a veces en conflicto y a veces uniéndose 2 contra 1, ¿no? Y ese es un poco el chiste del libro, ¿no? En cuanto a los sistemas políticos de los que tú hablas, quizá la importancia de esta coyuntura para nuestro tiempo es que es en el momento en que se funda el sistema presidencial en México. De ahí que yo haya querido comparar cómo funcionaba en otros países como Estados Unidos, Chile, Argentina, y tratar pues de señalar que lo que se estaba haciendo en México no solamente ocurría en México, sino estaba ocurriendo esas transformaciones políticas de gran calado en otros países, ¿no? Y ese es un poco el ejercicio del primer capítulo, y quizá lo importante es que ahí nace el sistema presidencial, ¿no? Más o menos como lo entendemos ahora. Lo único que hace la Constitución de 1917 es introducir el voto directo, dado que a partir del 57 un sistema indirecto en un grado para elegir al presidente de la República. Pero ese sistema indirecto implicaba que eran estos electores primarios, al fin ciudadanos, como ahora los que votan de forma directa, pues igualmente son ciudadanos. Es decir, no era otra autoridad quien elegía al presidente de la República, sino ciudadanos en un grado, ¿no? Y por eso es que yo he marcado que la coyuntura que explica el moderno sistema presidencial es precisamente 1857, ¿no? Ahora, si ese es el diseño del sistema presidencial, lo que yo hago en el libro es complejizar el asunto, porque creo que hay elementos parlamentarios en ese mismo diseño presidencial. Es decir, tú tienes a nivel constitucional un diseño presidencial, pero al mismo tiempo tienes hábitos o prácticas parlamentarias en la forma de elegir a tus miembros del gabinete. En el diseño, el presidente, en un sistema presidencial, el presidente de la República puede designar y remover libremente a sus secretarios de Estado. Sin embargo, él no toma la decisión siempre así. Aunque sea libre, él lo que hace es consultar al Congreso, negociar con el Congreso y con otras fuerzas políticas para determinar quiénes van a ser miembros de su gabinete. Y en ese sentido yo considero que hay hábitos parlamentarios, porque eso se parece un poco más a los sistemas parlamentarios, ¿no? Entonces lo que tienes, en síntesis, es un diseño presidencial y al mismo tiempo tienes hábitos, prácticas parlamentarias. Ese sería como uno de los elementos principales del siglo XIX. Que caracterizaron a la época de Juárez. Y un poco lo que yo quiero decir es que a veces se dice de forma recurrente, es que a lo mejor Juárez no era el más inteligente porque algunos de sus miembros del gabinete, estaba Ignacio Ramírez, o estaba Francisco Zarco, o Castillo Velasco, o Iglesias, ¿no? Su inteligencia radicaba en que sabía elegirlos a ellos. Bueno, yo digo, sí en parte, pero hay otro elemento explicativo más profundo, que cuando las cosas se le complicaban en el Congreso, que era un Congreso bastante poderoso en esta época, una manera de ponderar la fuerza de ese Congreso era elegir a aquellos individuos en su gabinete que disminuyeran la tensión. Los integras al gabinete y esa es una manera de hacer agenda política para ir resolviendo una serie de asuntos que le interesaban al presidente de la República. Claro. En ese sentido, yo veo que es un poco peculiar y creo que en muchos momentos en los que gobierna Juárez se elige de esta manera a los miembros de su gabinete. En una relación muy cercana entre el Congreso y el gabinete. Entonces era un vínculo, una relación entre el Ejecutivo
y el legislativo. Sí, es un vínculo no siempre armonioso, sino dado que lo que tú tienes son gobiernos divididos, una manera de tamizar ese conflicto es eligiendo miembros del gabinete. Ahora, ¿qué tiene que ver con la realidad presente? Pues mucho, porque el sistema presidencial actual mexicano es semipresidencial o semiparlamentario en la ley, en el diseño. Si hubiera querido el presidente López Obrador ocupar esa cláusula porque tuviese un gobierno dividido opositor, él hubiera podido instaurar este asunto de una especie de gobierno semiparlamentario, ¿no? Dejar que participara con ciertas cuotas en el gabinete, y de esa manera pues que pasara su agenda. Eso existe actualmente en el sistema mexicano, ¿no? O sea, no estamos hablando de cosas... En el siglo XIX hay una práctica política, pero hoy en día está en el diseño presidencial mexicano. Simplemente que, claro, como el presidente actual de la República pues tiene un liderazgo muy fuerte, pues él no quiso ocupar esta cláusula y además le favoreció que tuvo un Congreso con una mayoría absoluta para aprobar los presupuestos. Nunca ha tenido mayoría calificada en ninguna de las cámaras, pero sí, digamos, la coalición gobernante pues tiene la suficiente fuerza para no ocupar este instrumento. Una mayoría calificada en los primeros 3 años sí tuvo. No lo tuvo, no, eso es falso. Ese es digamos, cuando la... O sea, era la mayoría con sus alianzas. Cuando la opinión pública, cuando los comentólogos o algunos líderes de la oposición dicen eso, es impreciso, Nunca la tuvo. Nunca la ha tenido. Y mayoría absoluta menos. Mayoría absoluta sí, para aprobar el presupuesto, los presupuestos que solo por las alianzas. Con la alianza, ¿no? De hecho, hay cláusulas que impiden que tú tengas eso. Es decir, por ley no puedes tener una mayoría calificada, tienes que hacer alianzas, exactamente. Sí. Bueno, y en este mismo escenario también, ahorita vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia, pero también me gustaría saber cómo estaba conformado el escenario político de aquella época. Por ejemplo, los partidos políticos existían, tenían esta misma formación que tenemos actualmente, o cómo estaba estructurada la vida política del siglo XIX. No, el asunto es que no hay partidos políticos en un sentido estricto. Y quizá eso haga más interesante la composición de los congresos, ¿no? Y la lucha política. La lucha política no pasa por los partidos políticos, sino tú llegas a ganar un curul por otros caminos. Básicamente con prensa, y con unas organizaciones de época que se llaman clubs políticos, que se parecen un poco a los partidos, pero no lo son en un sentido moderno. Y también junto con tus conexiones en las bases sociales de época, por decirlo de alguna manera. Esos 3 elementos te ayudan a entender cómo funcionaba la política en aquella época. De hecho, no hay campañas políticas en un sentido estricto. No es que tú, legislador, digas en tu distrito voy a presentarme ante el electorado y a los electores, porque ahí se requería primero a los ciudadanos y luego el elector, y ellos, me presento ante ellos y van a votar por mí. No se estilaba, incluso ni era bien visto que tú anduvieras haciéndote autopropaganda, y entonces lo que utilizabas era la prensa, ¿no? Tu nombre, y hacías mucha política. Tu nombre aparecía y luego hacías política para tratar que sus electores votaran por ti en los distintos consejos distritales para ser elegido. ¿Y hacer mucha política qué significaba? Significaba fundar un periódico, por ejemplo, y conformar un club, o viceversa, tener un club organizado y ese club fundaba un periódico. Entonces, en los 2-3 meses que duraban las campañas,
con eso tú hacías mucha política. ¿Eran los medios de distribución de tu propuesta? Pues de tu nombre, ajá, ¿no? Y en estos clubs se empieza a ver programas incipientes de lo que tú quieres, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo en el libro estudio un club que es muy interesante en 1869, que era un club de la oposición a Juárez, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos fundan un periódico que es El Elector, y ese periódico tiene una agenda, tiene un programa que es muy interesante de defensa de la Constitución del 57, pero al mismo tiempo dicen que ellos van a defender el derecho de las minorías, a que el futuro Congreso, que es de una sola Cámara a partir del 57, tenga derecho a defenderse contra la agenda del gobierno. Y entonces, pues eso es lo que le proponen tanto a los ciudadanos como a los electores, y muchos de estos fundadores de este periódico quedan como legisladores. Ahora, en este periódico es muy interesante porque hay magistrados, uh-huh, opositores al gobierno de Juárez, hay legisladores vigentes al gobierno de Juárez, y hay incluso exministros, miembros del gabinete de Juárez. Uh-huh. Es decir, termina por ser un periódico, ¿no? Uh-huh. En donde se concentra una buena cantidad de opositores, pero con el propósito de generar una minoría en el Congreso de la Unión, que en este caso era de una sola Cámara. Y bueno, y lo logran, ¿no? Obtienen cerca de unos 23 diputados, que era como un 20 y tantos %, que es una fuerza, uh-huh, con mucha inteligencia, porque cuando tú ves los nombres que se vuelven la coalición opositora, pues te das cuenta del peso. Ahora, en un escenario donde no hay partidos políticos, se vuelve más interesante, porque lo que llegan son juaristas lerdistas, por un lado, por otro, oposicionistas, y por otro, una población de legisladores flotantes muy amplia, uh-huh, independientes o flotantes, que no están adscritos a un partido político en un sentido estricto. Entonces, la función de la minoría es muy interesante porque puede contener, si logra convencer a esos flotantes de que detengan a la maquinaria política del gobierno, la detienen, y muchas veces lo logran, ¿no? Entonces no existían los chapulines. No en un sentido estricto, no como ahora. No, porque no te podías montar a un partido. Ajá. Aunque sí existía políticos dinámicos. Ajá. Por ejemplo, un hombre como Zamacona, que en 1869 se vuelve el líder, ajá, de la oposición parlamentaria a Juárez. Él había sido miembro del gabinete en el 62 con Juárez. Ajá. En el 67 se vuelve su opositor, y en el 69 es claramente un opositor, ¿no? Entonces, la misma figura puede moverse en el tiempo, y pasa con muchos personajes. Sí, pero era una medida, digamos... con causas. Yo diría, o sea, cuando tú te mueves, tienes causas, ¿no? Causas políticas. Causas políticas, y de muy claras. Y de representación, ¿no? Ajá. Eso es interesante. No te cambias solo porque quieres tener un puesto, porque ser legislador en esta época no es redituable. Ganas poquito. Estás por otras razones. Ok. O sea, también había quizá por la época, un sentido más importante de constitución de nación, ¿no? Que a lo mejor ahorita ya damos por hecho, digamos, en un sentido simbólico, de estas personas de esta primera y segunda mitad del siglo XIX estaban realmente creando a nuestra nación. Sí, no sé qué opinas sobre eso. O sea, sí hay eso, hay especie de proyectos políticos de nación, pero también hay proyectos dirigidos con causas específicas, depende, ¿no? Bueno, por ejemplo, este grupo opositor del que te estoy hablando, del 69, ¿no? Que ya venía funcionando desde el 67, ¿no? Es muy interesante cómo se invierten las imágenes que tenemos de Juárez, ¿no? Porque en el programa de ellos defienden la Constitución del 57, porque creen que se ha violado desde el 67 en ese famoso plebiscito que
que expidió Juárez y Lerdo para hacer 5 reformas constitucionales. Una de ellas, la más importante, era la restauración del Senado, pero que no quería pasarla mediante el mecanismo ordinario del proceso legislativo, sino dijo: voy a convocar al pueblo directamente para que el pueblo, la ciudadanía, vote si yo tengo que reformar eso. Ahora, la gente se enoja mucho, un grupo de liberales se enoja mucho, la prensa se enoja mucho, como 10 periódicos. Todo esto en el 67. Todo en el 67, se enojan mucho porque ese elemento de convocar a un plebiscito no está en la Constitución. Y entonces ellos toman como bandera defender la Constitución. Esa es una paradoja, porque pues siempre escuchamos que Juárez es el que defiende la Constitución, pero aquí él es el que viola la Constitución, ¿no? Entonces se lleva el plebiscito, sí consultan a la gente y pierde el plebiscito Juárez, y finalmente ya no se cuentan los votos, pero sí pierde. Pero de todas maneras genera una fractura entre los liberales. Y a partir de ese momento, ese grupo de liberales se vuelven los defensores de la Constitución. No solo de ese elemento, sino de otros. Sienten que hay un abuso del Ejecutivo y sobre todo del Lerdo en la forma en que están gobernando. Y entonces se defienden y se crea pues una minoría que es muy interesante, y donde, repito, pues invierten los papeles de que ellos se vuelven los defensores de la Constitución. Y en un sentido estricto sí lo son, ¿eh? Sí lo son. De hecho, ¿sabes cómo se llama su club? ¿Cómo? Partido Liberal Constitucionalista. Mira qué interesante. Sí, es muy interesante, sí. Y bueno, regresando un poco a toda esta configuración, lo que tú me platicas, pues yo lo veo a los ojos del presente, de esta configuración de una élite política, digamos, o una estructura de funcionarios, de personalidades, de gente que formaba parte de toda la toma de decisiones de la vida política mexicana. Pero ¿cómo estaba organizada la ciudadanía, ¿no? O sea, podemos decir que las mujeres no votaban porque pues en ese momento no había el derecho al voto para la mujer, sí. Pero ¿cómo estaba organizada la ciudadanía y la ciudadanía votante en esa época? Mira, este es un debate historiográfico muy fuerte. Hay que tenemos, porque hay una historiografía como la de Fernando Escalante, la de François Javier Guerra y sus seguidores, que piensan que los ciudadanos eran imaginarios en el siglo XIX. Y yo soy en otra, no solo yo, sino toda una plétora de investigadores que estamos haciendo libros, no solo sino otros libros, donde hemos tratado de cambiar las coordenadas, ¿no? de mirar la política de esta manera. Yo creo que sí hay ciudadanos terrenales. No son tantos, ciertamente, pero eso, digamos, es un asunto que opera casi en todos los países. O sea, no solo es privativo de México, sino incluso de países como Estados Unidos o Europa. No siempre son tantos los ciudadanos que están haciendo política. Y desde luego que a mí me hubiera gustado que las mujeres hubieran podido votar, pero en ningún país votaban las mujeres en el siglo XIX. Pues es una lucha, un fenómeno más del siglo XX, con muy pocas excepciones. Pero bueno, las mujeres participaban en muchas otras temas, no es tema de ahorita, pero estaban activas políticamente. Estaban activamente, pero se organizaban, estaban en la educación, a veces conformaban firmas, a veces en el lado equivocado, como diríamos. Por ejemplo, cuando en el constituyente del 56-57 se quiso aprobar la tolerancia de cultos, se firmaron más de 1,000 firmas de mujeres católicas que presionaron al Congreso para que no se aprobara esa ley, ¿no? Entonces, no siempre en el lado de la vanguardia, a veces en otro lado, pero desde luego que las mujeres pues estaban ahí presentes. Pero digamos, volviendo a los que, digamos, sí podían votar, los ciudadanos que había un sufragio
universal masculino. Me parece que sí participaban, se hacía mucha política. Y lo que ahora estamos haciendo es que nos vamos a las actas, vemos dónde hay conflictos, porque eso no se hacía, ¿no? E incluso vemos por cuántos votos gana, podemos medir en el libro que aquí, del cual estamos comentando, pues se puede medir, e incluso está dentro del cálculo de aquel candidato que quiere ganar, está calculando más o menos cuántos electores llegan a su consejo distrital para que esos electores pues voten por él. No tiene que ganar todos, gana con una mayoría. Entonces, incluso hay cálculos políticos para poder ganar un curul y no siempre llega el que uno piensa. Cuando dices que esto no se hacía antes, ¿te refieres a hacer análisis históricos de los procesos electorales o de las boletas como tal? Así es. O sea, esto es reciente. Sí, son investigaciones más recientes. Sí, digamos que tiene unos 30 años que se está haciendo en América Latina eso. En México, con mayor intensidad, ahora un grupo que trabaja en el Instituto Mora, que somos como unos 20 investigadores, ¿no? Y también en otros lados se está haciendo. Entonces, por primera vez estamos metiendo actas, estamos viendo cómo funciona, por cuánto se gana. Estamos viendo, por ejemplo, que no siempre gana el que está en el gobierno, que le ganan al que está en el gobierno. ¿No? O sea, venían. Claro, y estamos, por ejemplo, también ponderando. No tratamos de decir que no se hacía fraude, que no hubiera violencia, pero estamos tratando de ponderar que esa violencia a veces está localizada. Estamos ponderando que ese fraude pues no siempre es tan consistente, sino es una estrategia. Una estrategia política para descarrilar, para tumbar a un candidato y a veces sin muchos fundamentos, ¿no? Y estamos haciendo todo ese tipo de ponderaciones que relativizan mucho la mirada política. O sea, incluso formas distintas de fraude a las que conocemos nosotros, que son más bien institucionalizadas, estructuradas, ¿no? Sí. Como el mapacheo y todo ese tipo de cosas. O sea, sí hay figuras robo que... de urnas. Puede haber figuras de esto o actas dobles, en fin. Pero estamos ponderando eso. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú pierdes por 80%, el 80% el candidato ganador, 20% el candidato perdedor. Todo lo que tú quieras hacer para mostrar que te hicieron fraude, tienes que tomar eso en cuenta. En cambio, si la elección fue 52% por uno, 48% por el otro, pues entonces, si te hicieron fraude, ese fraude está contando mucho. Claro. Pero si te ganaron por el 80%, por el 90%, pues yo creo que cuando tú alegas fraude, a veces también es una estrategia política. Sí. Y bueno, y en este sentido también comentábamos un poco sobre estos clubes políticos, y justo una de las dudas que me surgía en la lectura y en esta conversación es si estos clubes pertenecían a esos grupos de élites o si había clubes más populares, digamos, o más distribuidos, estaban todos centralizados, como un poco para darnos la idea de quién podía crear un club o acceder a un club y participar activamente dentro de un club político, ¿no? Que parece ser el mecanismo de ese momento. Para controlar los electores que son los que votan en la elección indirecta. Yo te diría que todavía no sabemos todo lo que sucede con esos clubes. Eso sí es más reciente, no tiene 30 años, y yo te diría tiene 10 años que estamos estudiando esos clubes. Es este mismo grupo, digamos que ha encabezado Alicia Salmerón y Fausta Gantús, en el cual, digamos, yo he coparticipado desde su fundación de este grupo. Y ahí en algunos de los momentos de las distintas investigaciones que se han hecho, se trabajó el asunto de los clubs y la movilización del voto, es decir,
si no había campañas, pues cómo movilizaban el voto y cómo ganaban. Y nos encontramos que eran los clubs precisamente ese epicentro. Ahora, ahí encontramos de todo, ¿no? Encontramos clubs muy de élite, sí, que son un grupo de periodistas nacionales, o gente que ha sido ya legislador, o que ha sido exmiembro de un gabinete. O podemos encontrar clubs que pueden estar en un municipio, ¿no? Que pueden estar en un distrito específico, que funda su periódico, su club, y les gana una elección. Y ese es el que va a llegar. O sea, política local a la política nacional como legislador. Eso es lo que explica la gran presencia de estos diputados flotantes de los que te hablo, que nadie puede controlar, porque se han hecho de política local. Ahora, todos estos clubes son muy interesantes porque van a permitir repensar la política y al propio maderismo, ¿no? O sea, cuando nos asombra que Madero se movilizaba y que su primer club lo funda a nivel municipal en 1905. Pero ya había clubs por todos lados, no es que fuera un iluminado. Claro. Cuando llegan 8, 9, 10 del siglo XIX, de principios del siglo XX, se allega de estos clubs, se apropia del regismo, que tenía un club que había funcionado por 15 años. Es decir, hay una efervescencia política de esos clubs, incluso en la época del Porfiriato. Okay. El Porfiriato también nos está ayudando a entender de una forma distinta el Porfiriato, porque de ahí a la impresión de que en el Porfiriato no pasaba nada, al contrario. Se hacía mucha política pues para asegurar que Porfirio Díaz llegara. Y si no había disputa a veces en la presidencia, sí había disputa en los legisladores, en los magistrados, en las gubernaturas de los estados. O sea, no eran transiciones tan pactadas, había que pelear por esa... Sí, sobre todo en la primera etapa del Porfiriato. Ya en la última sí ya se controló más la política. Sí. Ok, y no sé si nos quieras platicar un poco acerca de cómo eran esos procesos de voto. ¿Cómo se votaba? Porque hoy vamos a una urna, se hacen, digamos, en el voto ciudadano y se hace toda una contabilidad con el PREP y una serie de cosas, y también dentro del Congreso pues tenemos una pantalla gigante electrónica que nos enseña los colores y los nombres de los congresistas. O sea, hay distintas etapas y procesos de voto, de procesos electorales por un lado y de legislativo por otro. Entonces me quedo ahí pensando cómo... Bueno, ¿cómo se vota? Pues se vota de forma muy parecida. Localmente tú haces... no haces campañas, sino te presentas de otra manera. Y lo que buscaban los políticos de época era controlar las juntas electorales distritales. Que ahí llegaban los electores primarios, ¿no? Es decir, los ciudadanos votan. Casi cualquier ciudadano que tuviera derecho al voto, que fuera varón, con mayoría de edad, podía votar, aunque fuera analfabeta. Bastaba que podía cantar su voto y se contaba su voto. Y mucha gente votaba. Entonces votaba por un elector en su región, en su sección. Ese elector, donde estuviera, se transportaba a donde estaba la cabecera de las juntas electorales, que es de forma un poco parecida como son las cabeceras hoy en día de los 300 distritos. En el siglo XIX eran 224, que luego llegaron a 227 en la época de Juárez, muchos distritos, ¿no? Entonces el país se subdividía en esos 224, 227 distritos. Entonces el elector llegaba a su junta distrital y ahí emitía su voto. Era tan poderoso la fuerza que tenía ese voto, que votaba, fíjate, por lo que votaba ese elector primario en estas juntas electorales. Votaba por el presidente de la República, votaba por su legislador, por el diputado federal, ¿no? Y votaba por el presidente de la Suprema Corte de Justicia
y votaba por los demás miembros de la Suprema Corte de Justicia. Por cierto, eran 11, muy parecida a la Suprema Corte de Justicia actual, y por lo que se puede concluir que la Suprema Corte de Justicia era por voto popular, aunque era indirecto, sí. Que eran indirectos porque eran por medio de estas juntas electorales. De estos electores que emitían su voto. Entonces, ese era el mecanismo en que se ejercía el voto. Tenía mucho poder ese elector. Entonces, lo que querían los clubs era controlar cómo votaba ese elector, que, entre comillas, tenía toda la independencia para votar por quien se le pegaba la gana. Pues sí, o sea, por un lado, digamos, había más independencia política, menos relaciones de codependencia. Sí, pero lo que buscan estos clubs es que la cosa no sea tan azarosa, que el ciudadano pues no ejerza su voto así tan libremente, sino que se vaya adscribiendo a estos clubs y tú puedas pues ganar un curul o puedas ser miembro de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? A través de ese voto, ¿sí? Y ahora llévanos un poquito más hacia la situación actual, porque mencionas, por ejemplo, que votaban por su legislador, que en este caso es un diputado. En algún momento desaparece la Cámara de Senadores, desaparece de hecho el Congreso completo, ¿no? Y se vuelve a reacomodar unos años después, si no me equivoco. Y también qué pasa con todo el sistema de partidos, en qué momento transicionan estos clubes hacia un sistema de partidos o qué sucede allí. Bueno, en la época de Juárez, que es donde trata el libro, pues hay dos momentos muy difíciles donde se interrumpe la vida constitucional en parte, ¿no? Que es la época de la Reforma, 58, 60, 61, y luego con la intervención francesa y Maximiliano, ahí también son 3-4 años, entre 63 y 67. En esos momentos, pues sí hay pues Juárez trata de mantener la vida constitucional y si se ampara en la Constitución, pues para ser el presidente de la República, presidente interino, en lo que se restauran los poderes. Y ahí pues no puede haber elecciones, en fin, es muy complicado, aunque con Maximiliano sí había elecciones municipales, pero digamos la vida institucional pues está acotada por estos momentos extraordinarios. Pero fuera de eso, pues vuelve a haber elecciones y vida institucional, ¿no? Lo del Senado es que se restaura el Senado, hay una reforma, el gran calado constitucional en 1874, con Lerdo, y ahí se restaura el Senado, y ese es el que llega, digamos, a la Constitución del 17. Él no modifica, digamos, en gran medida. 57 con esa reforma del 74 tienes el Senado. Ahora, de tu pregunta específica sobre los clubs y los partidos, los clubs tienen larga vida. Toda la segunda mitad del siglo XIX es como se hace la política, prensa y clubs. Y esto, digamos, va a operar básicamente hasta 1911. En 1911, con el maderismo, se hace una reforma electoral, una gran reforma que es la reforma electoral de 1911, donde se da vida a la primera legislación sobre partidos políticos, y yo diría modernos, de México, ¿no? Y eso, digamos, modifica las pautas de cómo se va a hacer política en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, lo que nosotros tratamos de proponer, bueno, en este libro y los demás investigadores de los que te he hablado, es un poco señalar que no se va a entender la vida de los partidos políticos de la primera mitad del siglo XX si no entendemos este proceso de los clubs. Porque todo, digamos, la vida política de los partidos políticos de esa época se monta sobre esta forma de organización política que eran los viejos clubs políticos, ¿no? Y hay modificaciones en la manera que funciona, pero hay un sistema minimalista de elecciones, ¿no? Con partidos pequeños, ¿no? Que van a tratar también de controlar
pues qué legisladores llegan, en fin, por eso la vida política de la primera mitad del siglo XX también es tan viva y tremenda, ¿no? Es un poco falso que el PRI, el tatarabuelo del PRI, el PNR, controlaba todo. Es al contrario, es un intento de controlar cosas que no siempre pudieron controlar, ¿no? O sea, parcialmente funciona. Sí, ahí ha hecho mucho daño, con todo y que es un libro clásico, el libro de Luis Javier Garrido, que nos ha vendido la película, de que el PNR siempre es como el abuelo o el tatarabuelo del PRI, que siempre funcionó así, ¿no? Y yo creo que esa historia hay que reescribirla, ¿no? Como parte de la historia que quiso contar el PRI también, historia... No, yo creo que ahí fue Luis Javier Garrido, un poco Lorenzo Meyer que replicó ese modelo, pero ya es tiempo, creo que de analizar la vida política de otra manera, de la primera mitad del siglo XX. O sea, como es mucho más intensa. Posición. Hay gobiernos divididos, Calles no domina todo, hay un Congreso muy poderoso, hay muchas fracciones, la cosa es mucho más complicada que... Bueno, y esto que dices de los clubs, que sí viene a reconfigurar un poco la interpretación histórica, ¿no? Pero viene de ahí. Pero como no habíamos estudiado los clubs, tampoco hemos estudiado muy bien cómo funcionan los partidos. Sí, ya hay cierta literatura que está apuntando ahí, pero todavía predomina esta visión de que el PRI siempre controló todo, ¿no? Bueno, eso fue una construcción gradual, ¿no? El PRIato fue una construcción gradual que no está en las primeras décadas del siglo XX. Bueno, esa es un poco mi visión, pero no tiene que ver con el libro. Pero desde dónde ya podemos decir que llegamos a los partidos políticos. Bueno, a partir de 1946 se vuelven partidos nacionales y ya hay cláusulas para que, precisamente, para que esta fuerza de partidos regionales pequeños no subsista. Fue, digamos, un filtro para que no funcionara esto. Hubiera sido muy interesante que perdurara esa forma de vida política, y yo creo que no hubiera habido PRIato en un sentido estricto. O sea, el verdadero PRIato comienza ahí, ¿no? A partir del 46, que se vuelven partidos nacionales, y también un proceso de centralización gradual que se va construyendo, ¿no? Mira. O sea, realmente no tenía que haber sido así, eso es lo que me estás diciendo. Pudo no haber sido así, de otra manera también. Y bueno, pues pensando en esto de cómo los partidos, todo este sistema de clubs, de alguna manera se monta detrás de con esta estructura que ya existía de clubs. Me quedo pensando también en las estrategias políticas de las que platicábamos en la primera entrevista y de qué manera estas estrategias pudieron haber sido distintas o similares en la vida pública, digamos, en esta relación entre los tres partidos, o qué fue distinto, qué fue novedoso, ¿no? Bueno, mira, los clubs en el siglo... Los clubs en el siglo XIX tienen límites. Te ayudan a llegar a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia, y luego si quieres platicamos un poco cómo se le hacía. Sí, para allá vamos. Te ayudan a llegar a ser diputado federal, pero una vez que tú llegas, la cosa no termina ahí. Como no hay un partido político disciplinado nacional que te dé línea, no hay un Delgado, no hay un dirigente del PAN es Cortés, ¿cómo se llama? Alito, ¿no? Bueno, no hay un Alito. Alejandro Moreno. No hay una fuerza externa que te esté controlando qué suceda en el Congreso. Estudiar los congresos del siglo XIX es mucho más apasionante e interesante. Porque tú tienes ahí que conformar tus propias coaliciones ahí. Y la fuerza de los argumentos y de esas coaliciones parlamentarias son mucho más poderosas que hoy en día, ¿no? No son agentes necesariamente externos, ¿no? A veces sí el Ejecutivo, pero el Ejecutivo no siempre gana todas, ¿no? Interviene en qué va a pasar con el legislador. Entonces tú tienes un legislador mucho más
fuerte, poderoso, independiente, ¿no? Que va tomando sus decisiones de acuerdo a la agenda política. Bueno, e informado, porque esto que estás diciendo de la importancia de la argumentación, sí, me parece fundamental. Que es el origen de los sistemas parlamentarios, como nos enseñó Guizot, o la historia inglesa, o en Francia, o en la propia América Latina, que también ya la estamos estudiando esto, ¿no? O como nos enseñó Kai Schmidt, la idea de debate público, ¿no? Estos dos elementos, el debate y que sea público, ¿no? Esos dos elementos creo que están muy vivos y muy presentes en el siglo XIX, ¿no? Entonces los clubs tienen límites, porque el club no está influyendo en las decisiones que va a tomar el Congreso. Entonces tú, ya una vez que llegas, conformas esas coaliciones. Y el libro platica un poco esta historia también. Cómo ahí se van conformando coaliciones, tanto opositoras como a favor del gobierno. Que y ahí hay que hacer. Un sistema de partidos ya es muy diferente. No es un sistema de partidos, es un sistema de coalición, claro, de grupos parlamentarios que son muy fuertes, ¿no? Hay liderazgos, ¿no? Pero a veces el liderazgo no logra convencer a los demás, ¿no? Ni a los flotantes, o sea, es mucho más complicado lograr hacer esos consensos, ¿no? Y bueno, son sus distintos momentos. En la época de Juárez, el Congreso de 1861, la mitad del Congreso le pide su renuncia. O sea, tan dividido estaba la cosa que le pide su... La otra mitad lo defiende, ¿no? No logran que renuncie porque no causaba efecto, era ilegal pedirle la renuncia, pero es una muestra de la fuerza que tenía el Congreso. Entonces los clubs no participan tanto políticamente, o sea, no te atan, no te dicen, no hay una cúpula que te diga cómo te debes de comportar. Como si te ata un partido. Como ahora te ata un partido. Sí, así es. Pues te va quitando como una independencia. Entonces, y supongo que en esa medida también tu capacidad de ser representante. Y quizá de defender intereses más grandes. Ajá. Los de la nación o cosas más grandes. Los, ¿no?, de tu estado, los de tu distrito. Porque dependes de estas cúpulas partidarias o de los partidos. Es decir, si hay un debilitamiento, el fenómeno del siglo XX y del XXI hay un debilitamiento de los congresos por la presencia muy poderosa de los partidos políticos. Mira, bueno, pues ahora me gustaría que platicáramos precisamente sobre la Suprema Corte de Justicia, porque te quiero, por un lado, quiero leerle a las personas que nos escuchan el inicio de tu 4º capítulo, porque me parece muy pertinente para los tiempos que estamos viviendo actualmente. Fíjense ustedes, dice, la Constitución de 1857 generó una doble ruptura en la forma de gobierno de México, la de la consolidación del republicanismo en el poder ejecutivo discutido en el capítulo 1, y aquí me voy a saltar una partecita, dice, los constituyentes hicieron de la Suprema Corte de Justicia un poder popular, de la misma manera en que solía elegirse al presidente de la República, y sigue el inicio de este capítulo. El término radicalización no es gratuito, ¿sí?, que es lo que tú estás señalando. A Estados Unidos se le considera como el paradigma por antonomasia de las repúblicas modernas, pero nunca se les ocurrió a los convencionalistas de 1787 que el órgano máximo del poder judicial fuera electo de forma popular. Y entonces, tu libro se imprimió en 2021. ¿Alguna vez imaginaste que esta discusión la tendríamos en tiempo presente con el presidente y todo lo que está saliendo ahorita sobre la posición actual tan descalificada, tan negativa que tiene en la opinión pública la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No, para nada, y le agradezco mucho a López Obrador que esté promoviendo la idea del voto popular de la Suprema Corte. Que esté promoviendo la lectura de mi libro. No, desde luego que no imaginé que se fuera a hacer una propuesta en esta dirección. A ver, déjame ver cómo veo este asunto, ¿no? Yo creo que no hay duda que
que el sistema que se adopta para elegir a los miembros de la Suprema Corte de Justicia es un sistema que tiene como origen el voto popular. Aunque sea indirecto, en un grado, sí. No como dice el exministro Cosío, que son dos, es uno. Son electores que directamente votan por quién va a ser su miembro de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Sí. Y en ese sentido es radical, porque en Estados Unidos, porque nosotros tuvimos varios métodos de elegir a la Suprema Corte de Justicia. Antes fue por las legislaturas de los estados, sobre todo bueno, el sistema de 1824, ¿no? Eran las legislaturas de los estados, o había también un método extraordinario que era el Congreso, cuando no se lograba la mayoría calificada. Entonces me parece que de eso pues no hay duda. La discusión está en si ese método es pertinente para una época como la actual, o no lo es, o es un disparate. Porque incluso citan, ¿no?, en algún momento a Daniel Cosío Villegas. Sí. Yo creo que también hay que decir que ese sistema funcionó con sus interrupciones obvias por la reforma y la intervención, funcionó más de 50 años, ¿no? O sea, tampoco es un disparate. O sea, se eligió por más de 50 años a los ministros y al presidente. Y a los legisladores mediante este mismo sistema de voto indirecto. Todos los representantes de los tres poderes pues, generales, eran electos popularmente. Así es, aunque de una forma indirecta. Y bueno, eso no le quita lo popular, porque en Estados Unidos pues sigue habiendo un voto indirecto para elegir al presidente de la República, y nadie les dice que eso no es popular. Podemos no estar o no de acuerdo con ese sistema, pero sigue siendo popular, ¿no? Claro. Había una participación ciudadana. Hay una participación. El sentido de lo popular es que son ciudadanos quienes los eligen. Hay una relación directa, ¿no? Sí. Y me parece que pues eso no está a discusión. Ahora, podemos ver si eso es pertinente o no. Cosío Villegas, nada más para aclararle a las personas que nos lean, que nos escuchan, cuando tú hablas del voto indirecto, es porque hay una participación, se hace a través también del legislativo. No, en realidad son dos. Recuérdame cómo funciona. En realidad son dos métodos. Para elegir presidente de la República y miembros de la Suprema Corte de Justicia, había una cláusula adicional, que si ellos no lograban la mayoría del voto de los electores, es el 50 más 1, ¿no? 50% más 1, entonces tenían que entrar a un método extraordinario o especial. Ese método extraordinario llevaba a la elección de estos dos órdenes, de estos dos poderes públicos, los llevaba al Congreso, y terminaba siendo el Congreso quien elegía a los miembros de la Suprema Corte de Justicia o al presidente de la República, claro, ¿no? En ese sentido lo que tiene son dos métodos. Si no logras en el método ordinario, viene el método extraordinario por este requisito de legitimidad, que era el de mayoría absoluta del voto de los electores efectivos, no el nominal, sino los que realmente votaron, que era más fácil de cumplir, ¿no? Ahora, ¿cómo veo el tema de Cosío Villegas? El debate, yo creo que lo abre muy bien el presidente de la República cuando dice, cuando cita este libro de la Constitución y sus críticos de Daniel Cosío Villegas, y dice, porque ese libro se publica en 1957, y se publica porque lo que quiere hacer Cosío Villegas es decirles a los críticos de la Constitución del 57 que no estaban tan locos, ¿no? Y que los ciudadanos quizá tampoco estaban tan locos, y que elegían buenos magistrados de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Es que en el siglo XIX se le llama magistrados y no ministros, ¿no? Y entonces empieza a dar nombres, vean ustedes qué tipo de nombres se elegían, ¿no? Y entonces pues está Ignacio Ramírez, está Vallarta, está José María Iglesias, Castillo Velasco, ¿no? Una plétora de personajes así de primera línea, periodistas de primera línea,
o ex miembros del gabinete, ¿no? Y en ese sentido, pues esa era la defensa de Cosío Villegas sobre este asunto, ¿no? No se equivocaban tanto los legisladores, porque es un poco la objeción, pues cómo hay un cierto desprecio en esta postura. Pues si votan los ciudadanos, pues entonces la cosa va a salir muy mal, porque no van a elegir a la persona más adecuada, en fin, como si los congresistas, como ahora se elige, junto con el presidente de la República, no pudiésemos fallar en los ministros que se eligen. Digo, también pueden fallar, ¿no? En fin. Creo que lo hemos visto. No daré nombres. Entonces, eso es un poco paradójico el asunto. Entonces, esa era la defensa de Cosío Villegas. Yo creo que le asiste en parte la razón en defender el diseño y los nombres que llegaron. Ahora, lo que platica el libro es una especie de empate técnico, en donde no le da la razón ni al presidente López Obrador, ni le da la razón a la oposición, en el sentido de que es un disparate. Porque ¿qué es lo que ocurrió al estudiar ya en específico cómo se eligieron los miembros de la Suprema Corte de Justicia en la década de los 60s y los 70s? En toda la época que vivió Juárez, ninguno de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia llegó por voto popular. Y no llegó por voto popular porque no cumplió con el prurito de obtener la mayoría absoluta de los electores que le correspondía. Al no cumplir con ese requisito, los nombres más votados se movieron a la elección del Congreso. Entonces, prácticamente todos los magistrados, el procurador general, el fiscal general, que eran los otros miembros, se eligieron por el Congreso de la Unión, que era unicameral. Bajo un método muy interesante que se llamaba voto por diputaciones, pero que ahorita no me voy a meter porque es muy complicado de explicar. Entonces es el Congreso quienes termina eligiéndolos. En los años 70, el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia que se elige por voto popular y que sí logra esta mayoría absoluta fue José María Iglesias, en 73, 74. Pero en la época de Juárez no hay ninguno que sea ya. Entonces el presidente se equivoca en que fue el voto popular. En los hechos, fue el Congreso. O sea, existía, pero realmente fue método indirecto. Ahora, ¿dónde interviene el voto popular? El voto popular te mete a la lista del Congreso, porque el Congreso no elige sobre los que se le pegue la gana, sino los que tienen el primer lugar y el segundo. Y sobre esos organiza duplas para ir votando por los distintos magistrados. Hubo finalmente un nivel de decisión ciudadana. Digamos que te mete a la tómbola. El voto popular te mete a la tómbola. Entonces, por ejemplo, si tú necesitabas unos 3,000 votos de los electores primarios y solo obtienes 300, en una de esas te mete al listado y termina siendo elegido de los que tuvieron el número de votos, pues quedas en segundo lugar y en una de esas terminas como parte de los candidatos que puedan ser elegidos por el Congreso. Entonces, el voto popular sí participa en el listado para cerrar el listado, ¿no? Y en ese sentido es correcto que participa. Pero en los hechos, como no obtienen esta legitimidad de la mayoría absoluta, de los electores, pues entonces nunca se eligió uno así. Ahora, ¿esto nos debe sorprender? Sí, mucho. Yo llevo 30 años estudiando estos asuntos y no sabía esto. Hasta apenas lo supe que ahora investigué el asunto. Todas las publicaciones que había sobre esta época de Juárez y sobre los miembros de la Suprema Corte de Justicia, pues tampoco habían estudiado mucho este asunto. Y pues no sabíamos que esto había ocurrido así, y por eso seguimos citando a Cosío Villegas, el presidente de la República, sin conocer realmente cómo operó. Ahora, aquí hay un detalle que es muy interesante. La ruptura está radical
que como la Constitución del 57 desaparece la vicepresidencia de la República en un sentido estricto, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia que es en el diseño es postulada por el voto popular, tienes el asunto que lo vuelve vicepresidente de facto en caso de que una falta absoluta del presidente de la República. De hecho, ese es el instrumento que utiliza Juárez en el momento de la guerra de reforma. Él es el presidente de la Suprema Corte de Justicia y al darse el autogolpe parlamentario de Comonfort, él, digamos, acoge la legitimidad como presidente interino, y a partir de eso hace el gobierno en Veracruz por cerca de poco menos de 3 años, ¿no? Y mantiene la legitimidad del gobierno constitucional. Ahora, cuando dicen que Juárez fue votado de forma popular, es falso también. Yo mismo cometí este error en 2007 y publiqué una cosa donde yo decía eso porque en el diseño eso estaba. Al estudiar las actas y en específico qué sucedió, pues no, Juárez fue electo por el Congreso también. ¿Todo? ¿Por este mismo método? Por este mismo de método. La Suprema Corte. Porque no logró la mayoría absoluta de los electos y termina el Congreso eligiéndolo, ¿no? Entonces la legitimidad emanaba desde el Congreso como origen, ¿no? Luego Lerdo también, cuando muere Juárez, pues ocupará la presidencia de la República interinamente por unos meses, de la misma manera. Entonces sí es un cambio radical y sí es una politización al máximo de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, déjame decirte una cosa. Sí. A ver, dime. Yo estudié la Suprema Corte de Justicia, no solo estudié cómo se elegían, sino quise estudiar varios casos de cómo funcionaba la Suprema Corte de Justicia. Y fíjate que es muy interesante esa época, porque muchas veces hay otros poderes públicos, el Congreso o el mismo Juárez, que quieren desestabilizar la Suprema Corte de Justicia. Entonces es una Suprema Corte de Justicia muy interesante, que busca constituirse en los hechos y en las prácticas de gobierno como un verdadero poder público. Nunca tuvo tanta fuerza, en la primera mitad nunca tuvo tanta fuerza como a partir del 57. Y se portaron muy bien los magistrados. O sea, yo tampoco quisiera, digamos, dejar una imagen de que siempre las cosas funcionan mal en la Suprema Corte de Justicia. A mí me parece saludable que haya este control constitucional, porque ahí nace el control constitucional pues para preservar en este periodo de la segunda mitad del igualmente siglo XIX. Sí, porque antes se mete mucho más el Congreso. Aquí le da mucho más fuerza a partir del 57 a la Suprema Corte de Justicia, y por eso entra en choque con los otros poderes públicos. O sea, una y otra vez están en choque, hasta que en una de esas deciden que hacerles un juicio político a 4 magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Pero ahí cierran filas y no se dejan, se mantienen y salvan el punto honor de la Suprema Corte de Justicia. Mira. Contra Juárez en el Congreso. Sí. Es muy interesante las paradojas que tiene la pues a la distancia. La vida. Eso, además, ese momento fue más intenso que el que estamos viviendo. Es un juego de niños lo que estamos viviendo a comparación de ese momento. Pues sí, juicios políticos, aunque ya se está hablando un poco sobre eso también. Actualmente. En el 69 fue, fíjate. Ese juicio. Ese intento, sí. Pero me comentabas que ya a partir de 1928 es que ya se elige la Suprema Corte de Justicia en el método que hay actualmente, ¿no? Y que ya tenemos, en vez de 15, 11 magistrados. Hay otros cambios, hay un cambio muy importante para despresurizar, digamos, la maximización política del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y se hacen unas reformas para que ya no sea el vicepresidente de facto. Esas se logran en los años 80 en el Porfiriato, entonces elimina ese elemento, entonces la Suprema Corte baja
digamos, su nivel de reflectores y sí, sobre todo por la experiencia de Iglesias, que también jugó a la política y se une en el movimiento de Tuxtepec con Porfirio Díaz para tumbar a Lerdo, y a partir de eso pues sí ya fue insostenible, digamos, que la Suprema Corte de Justicia pues fuera el vicepresidente de facto. Claro. Entonces hay una reforma ahí. La Constitución del 17, pero no tenemos tiempo, genera un modelo distinto, ya no de elección, de voto popular o el Congreso, sino con una participación nuevamente de las legislaturas de los estados. Y en 1928 se hace una gran reforma que es más o menos como funciona ahora, que sea el presidente de la República que haga las ternas y sea el Senado sobre esa terna quien elija, que es ahora muy parecido al sistema de Estados Unidos. Pues mira, ya pensando hacia el cierre, justo cuando tú dices eso, pues de pronto da la impresión de que es correcto todo digamos, el sistema que tenemos actualmente, porque no es político, a diferencia de aquel otro. Pero tú realmente dirías que lo que tenemos ahorita no es político, por ejemplo, o sea, hablando de los decretos, de la intervención que ha tenido la Suprema Corte actualmente, ¿es realmente solo constitucional desde este punto de vista? Bueno, ese es el ideal. A partir del 57 ese es el ideal, que dirima controversias, que defiendan los derechos individuales, los derechos del hombre de aquella época, y que defienda los conflictos entre los poderes públicos, y que defienda sobre todo la Constitución, la constitucionalidad, es decir, de control constitucional. Ese ideal no ha desaparecido, sigue siendo el mismo, ¿no? Lo que han cambiado son los actores y cómo funciona la Suprema Corte de Justicia. Ahora, ese elemento jurisdiccional siempre es político. Es decir, es ingenuo pensar que la Corte no hace política. Sí la hace. Sin embargo, creo que sí tiene acotaciones jurisdiccionales. Es decir, su política sí debe estar sustentada en la defensa de la Constitución. Y yo no creo que sea un elemento, porque el exministro Cosío ha dicho que debe ser de contrapeso, que debe ser de defensa de las minorías. Me extraña, porque él es un estudioso, bueno, él, imagínate, fue exministro de la Suprema Corte de Justicia, y además, pues, dentro de los ministros él era un estudioso tremendo. Me extraña que él diga cosas así. No, o sea, la Suprema Corte de Justicia, su principal función es de control constitucional. Si las mayorías quieren defenderse, y tiene razón, la Suprema Corte de Justicia tiene que defenderlas. Si las minorías quieren defenderse, y tiene razón, la Suprema Corte de Justicia tiene que defender. Claro. Lo que tiene que defender es la constitucionalidad. Claro, no las mayorías. No las mayorías o las minorías. Entonces sí me extraña mucho. Ni a la democracia. Como Pérez Dayan, que dice que está defendiendo la democracia. Pues depende de qué democracia, porque hay muchas maneras de entender la democracia. Y los cuerpos deliberativos son más viejos que la idea de democracia. Entonces sí me parece que son muestras de una politización excesiva que sí le está haciendo daño a la Suprema Corte de Justicia. Porque si se comportara con mayor sobriedad, ¿no? A pesar de que López Obrador los provoque o viceversa, si ellos se comportaran con mayor sobriedad, creo que ayudaría mucho por sus decisiones. O que la misma oposición quiera utilizarlos como un eje político. Sí. O sea, porque ahí quien está tratando de tener muchísima mayor injerencia también es la oposición, ¿no? Convirtiéndolos en un actor político, empujándolos a hacer política. Y digamos que están en su legítimo derecho de hacerlo. Pero otra cosa sería que la Suprema Corte de Justicia se deje. Eso es.
Ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Las mayorías o las minorías, ¿no? Claro. Ahora sí que una Suprema Corte de Justicia valiente y no sujeta a presiones y realmente en su papel, sí tendría que trabajar más con bases jurisdiccionales y de defensa de la Constitución, ¿no? Sí me extraña mucho que se esté dando este debate y me extraña mucho que un exministro como Cosío, al cual yo considero una voz realmente muy enterada y la experiencia que él tiene, que esté diciendo esas cosas. Solo se explicaría, no por su inteligencia, no por su sabiduría, solo se explica, al menos que tú te hayas convertido en un actor, ¿no? Político. Un actor político, y entonces pues haces comentarios más políticos que dentro de los saberes, porque yo creo que hay distintos momentos del exministro Cosío con Aristegui, momentos donde él se preparaba más, informaba más, y yo siento ahora que actúa muy a bote pronto, opinando cosas, diciéndolas a veces, yo creo que sin pensarlas demasiado, porque algo en el hígado pasa y lanza ideas. ¿No? Fíjate, es muy interesante. Valadez, ahora yo, que también critica mucho el presidente de la República, siento que es mucho más ponderado al emitir sus opiniones. Él es uno de los que dice, pues no es un contrapeso, sino es de control constitucional. En fin, no le demos ese papel, ¿no? Claro. Y es igualmente un individuo que ahorita pues es muy opositor, en fin, está claramente en la oposición a López Obrador, va a las reuniones de Claudia X González, en fin, pero lo siento como un jurista más más equilibrado en su papel. O sea, que por un lado es claro con su posición política, pero al mismo tiempo está... a la hora de reflexionar el papel de la Suprema Corte. Está balanceando mejor la función. Incluso él piensa que debe haber reformas a la Suprema Corte de Justicia. Claro. Pues Israel, pues ya yo creo que vamos a cerrar, porque con muchísimo gusto nos echamos una hora más platicando sobre la Suprema Corte de Justicia, pero yo creo que lo guardamos para una tercera entrevista, si tú quieres. Pero quería comentar que tú nos hiciste una selección de algunos libros que nos pueden ayudar, ¿no?, a leer, a conocer más sobre estos temas. No sé si tú quieras platicarlos. Bueno, muy brevemente, porque ahorita está muy de moda lo del Senado. Existe este libro de Ángel Israel Limón, sobre el Senado mexicano y las reformas a la Constitución. Es un libro hecho desde dentro, muy bueno, más en la época del Porfiriato y siglo XIX, pero que nos ilustra cómo funciona en los hechos del Senado. Es un libro muy interesante de un joven historiador, muy enterado, y un libro muy bien hecho y muy nuevo. Para la Corte, pues yo recomiendo el libro de la Suprema Corte de Justicia de México, de Mijangos. Hizo un gran esfuerzo Mijangos por sintetizar lo que había. No tiene como esta información nueva de cómo se elegían, en fin, pero yo creo que él hizo un gran esfuerzo de ver cómo funcionó la Suprema Corte de Justicia. Entonces da un panorama rápido. Hay libros más especializados sobre momentos, pero este da un panorama general de cómo funciona. Yo creo que es un excelente libro para el estudio del Congreso, para iniciar pues la técnica legislativa y todo esto. Eso, me lo dejaste de tarea, sí, y está muy interesante, lo recomiendo mucho. Este libro de Luisa Bejar, que contiene, pues también compila muchos de los autores que han trabajado el Congreso por dentro. Hace más falta, autores que trabajan en el Congreso por dentro y que ya no nos digan que los congresistas se duermen en el Pleno, ¿no?, como si las cosas ocurrieran en el Pleno, ¿no? Hay que estudiar un poco más cómo funciona por dentro el Poder Legislativo, y bueno, esta es una buena que hay una lección, es que hay que ir a las comisiones, ¿no? Que hay que estudiar, claro, las comisiones. Lo que ocurre ahí es fundamental, ¿no? Es clave.
Y bueno, aquí está, este es un viejo libro de Fernando Borac, es uno de los grandes especialistas contemporáneos sobre el poder legislativo. Él es muy activo, hace podcasts, y tiene una mirada informada. Podemos no compartir su punto de vista, pero de que está informado. Bueno, es una muestra, pero hay muchos más libros que podríamos recomendar. Y hay una publicación en línea del Instituto Mora que se llama algo de... Bueno, voy a ponerles ahorita también la imagen del libro que se puede descargar en línea. Es un libro que coordinó Fausta Gantús y Alicia Salmerón, que contiene las palabras la movilización del voto y otras cosas, ¿no? Sí, voy a poner la imagen del libro. Compila a muchos autores y es uno de los libros más nuevos que hay de cómo se ganan elecciones y cómo se hacen las prácticas políticas en los distintos niveles. Es un gran libro ese, ¿sí? Y es como lo más nuevo que... Y finalmente tu libro, que está publicado por la Cámara de Diputados y el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. No sé si este libro se va a reeditar porque parece ser que ya se terminó o casi se acabó. Pues está agotado. Ajá. También les pongo la imagen de todos. Como es un libro que la casa editorial es la Cámara de Diputados, pues no se pueden vender ningún libro. Pero si tienen interés en el... O sea, todos se regalaron en distintos eventos. Sí, en distintos eventos, pero si tienen interés, pues tal vez subamos una liga, los que tengan interés conmigo a través tuyo, y pues se los podemos regalar de forma electrónica. Muy que bien. No hay ningún problema que se divulgue. Lo podemos hacer a través de Rompeviento. Entonces, bueno, pues si estás de acuerdo, vamos a cerrar con esta conversación. Queremos darles las gracias por habernos escuchado a nosotros y también a los pajaritos, que aquí arriba tenemos un nido de petirrojos muy bonitos. Ya los estuvimos mirando y escuchando también. Muchísimas gracias a Rompeviento por acompañarnos en esta entrevista y a podernos ayudar con la edición. Y pues le damos también las gracias a Israel por habernos... No, muchas gracias a ti, Edurne. Habernos cedido su espacio, muchas gracias, el agradecido soy yo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.